Muy buenos días, hermanos. Qué lindo tiempo que estamos pasando juntos en la presencia de nuestro Dios, ¿cierto? Y esta temporada de Navidad, obviamente todo también en el ambiente, en el contexto, aunque diferente en este tiempo, pero también estamos próximos a celebrar justamente esta fiesta importante, no solamente en la vida del pueblo creyente, del pueblo cristiano, sino en todo el mundo, ¿no? El nacimiento de Jesús. Que el Señor los bendiga. Realmente para nosotros es una alegría poder estar juntos alabando a nuestro Dios. Dice la Biblia que tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracias y también por sus atrios con alabanzas, ¿no? Y entrar a la presencia de Dios entonces es un tiempo de entrar con gratitud a nuestro Dios. ¿Le parece si oramos al Señor? Vamos a orar, pedir que nos bendiga en esta oportunidad. Padre Santo, gracias porque nos das la oportunidad, Señor, y la bendición de poder estar reunidos en este lugar, en este tiempo. Te pedimos, por favor, que nos bendigas, Señor, con tu presencia y que seas tú mismo, bendito Dios, hablando a nuestro corazón. Gracias por este tiempo de alabanza que tenemos, Señor, delante de ti. Tu palabra, Señor, nos asegura de que tú estás con nosotros en el lugar donde estamos. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Aunque, Señor, todo lo que haya pasado durante este año y este tiempo haya sido contrario a nuestros planes, Señor, sabemos que tú estás presente en medio de nosotros. Te alabamos, bendito Dios, te alabamos y te glorificamos, porque tus planes, Señor, son perfectos y, Señor, tú has cumplido tus propósitos hasta aquí en nuestras vidas. Sigue bendiciéndonos, por favor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Preste atención a los siguientes anuncios que tenemos a continuación. Hermanos, muy buenos días. Aquí los gallos están cantando todavía, son las 5 de la mañana y estamos yendo a la iglesia para ver el funcionamiento del comedor que, gracias a Dios y a la iglesia, estamos abriendo para el beneficio de las familias aquí en Pachacamac. Así que síganme esta mañana. Bienvenidos a IBC Pachacamac. Como verás, nuestras hermanas están aquí desde las 4 de la mañana, de lunes a viernes, preparando el desayuno nutritivo para nuestros niños y nuestros padres de familia. Aquí todo lo que puedes ver es levantado para la gloria de Dios a través de tus oraciones y de tus aportes a la ofrenda solidaria. Todo esto está aquí para la gloria de Dios. Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí con nuestras hermanas servidoras, quienes están desde las 4 de la mañana preparando estos desayunos nutritivos para nuestros niños. Gracias por la intercesión de la iglesia, su colaboración, sus oraciones. Hemos podido ya implementar el comedor de nuestra iglesia con 2 cocinas, ollas, gas y todo lo necesario para que nuestros niños puedan tomar estos desayunos nutritivos que constan, como usted ve el menú, maca, quinoa, atún, avena, todo para la gloria del Señor. Ahí están mis hermanos que ya vienen a recoger sus desayunos de las 6 de la mañana. Y esta obra, hermanos, está siendo de mucha bendición a mucha gente. Y es por eso que quisiera que me acompañes a escuchar este testimonio. Aquí está la hermana Marujita, que viene a recoger también sus desayunos en la mañana. Ella tiene 3 hijos, un esposo que está malito de salud. Marujita, cuéntame, ¿cómo te benefician estos desayunos? ¿En qué te ayudan? Para mí es una gran ayuda, pastor, y una bendición grande para mi familia, para mi hogar. ¿Por qué, hijita? ¿Cómo te ahorra esto? ¿Cómo te ayuda? Uno es tiempo, otro es al menos, no, todo este tiempo he comido pan solo, ahorita al menos con el sándwich mis hijos. Esa es la bendición que tengo. Amén, hija, está bien. El Señor te provee esto a través de su iglesia y gloria a Dios por eso, hijita Elena. Amén. Así que gracias por tu testimonio, mi amor. Hace 1 mes y medio comenzamos con la labor en el comedor, implementado al 100% gracias al aporte de nuestra iglesia madre, IBC del Corregidor. Y comenzamos atendiendo a 50 personas. Hoy estamos atendiendo a más de 100 personas en 27 familias. Y queremos atender todavía más. Gente que es ajena a la iglesia, inconversos, han comenzado a ser beneficiarios de este ministerio.
Y para nosotros también es un proyecto evangelístico. Y así que queremos alcanzar todavía a muchas personas. El presupuesto para sostener el comedor funcionando es de 3.800 soles. 1.000 de esos soles son aporte que conseguimos aquí en EBC Pachacámac, pero todavía necesitamos de más recursos para poder atender a más gente. Y es por eso que pedimos tu oración al Señor y tu apoyo en esta ofrenda solidaria, que va a ser de beneficio para que este comedor siga funcionando y pueda alcanzar a muchas más personas. Que el Señor nos siga ayudando como hasta hoy lo ha hecho, nos siga bendiciendo a través de nuestra Iglesia Madre, a través de tu oración y de tu aporte económico en esta ofrenda solidaria. Muchísimas gracias, hermanos, y sigamos trabajando y obrando para la gloria de Dios. Hola, querida mujer, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una información muy especial. El Ministerio de Mujeres IBC Corregidora te invita a una reunión unida de gratitud que se realizará el día martes 15 de diciembre a las 8:30 p.m. Mujer, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. También Dios quiere darte un tiempo de bendición y edificación a través de su palabra. Así que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová nacerá sobre ti. Ven, anímate, queremos contar con tu presencia. Comparte con nosotras, habrán sorpresas. Te esperamos. Mi querido diamante, ¿cómo estás? Para nosotros es un gozo y una alegría poder dirigirnos a ti para invitarte a nuestra próxima reunión este 19 de diciembre a las 5 de la tarde. No te olvides que será vía Zoom y nos reuniremos alrededor de la palabra de Dios una vez más y compartir en estas fechas tan lindas que son la Navidad, y Dios tiene un mensaje especial para ti. Te esperamos. No te olvides, te esperamos. Muy buenos días, amada iglesia, y felices prontas fiestas navideñas. Por favor, presten atención a los siguientes anuncios. Seguimos con nuestras transmisiones todas las mañanas en Acerquémonos al Trono de la Gracia. No te olvides de nuestras transmisiones y de compartir nuestras publicaciones. E inmediatamente después, acompáñanos en un tiempo de oración a través de nuestro Zoom, el cual estará publicado en los comentarios de nuestras transmisiones matutinas. Sigamos participando de nuestras ofrendas y nuestras ofrendas de amor y solidaridad. Recuerden que esas ofrendas nos ayudarán a poder colaborar con las obras y con las personas que más lo necesitan. Puedes hacer tu donación a los números de cuenta que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook. Todos los sábados a las 7 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración Perseveremos Unánimes en Oración. Estas reuniones se llevan a cabo vía Zoom. Si deseas participar, el link estará posteado un día antes en nuestras redes sociales. Todos los lunes a las 8:30 de la noche, los varones de nuestra iglesia tienen una reunión especial pensado justamente para nosotros. Anímate y únete con nosotros todos los lunes a las 8:30 de la noche en nuestra reunión de varones. El Ministerio Juntos sigue transmitiendo a través de sus redes todos los domingos a las 8 de la noche. Si deseas ver nuestras transmisiones, no te olvides de entrar a las redes sociales del Ministerio Juntos. Ya sabes, los domingos a las 8 de la noche. El Ministerio Jesus Kids sigue subiendo devocionales todas las semanas. Y así también todos los domingos a las 10:30 de la mañana estamos transmitiendo nuestro culto infantil Una Aventura en Cuarentena.
Así que ya sabes, reúnete con los más pequeños de casa y no te pierdas de nuestras transmisiones. Y esos fueron todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, no te olvides de compartir y publicar todas nuestras transmisiones. Y ayudémonos a que el Evangelio llegue a muchísimas más personas. Muchas gracias por tu atención. Felices fiestas y hasta la próxima semana. Ofreciste a la cruz por mí. Por amor, fuiste presa del dolor por mí. Por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, este sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor. A ti la gloria, Hijo de Dios. Por amor, ahora vivo en libertad por ti. Por amor, tengo futuro, tengo vida en ti. Por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, este sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor. A ti la gloria, Hijo de Dios. Sobre la muerte eres Señor, resucitaste, Santo Dios, eres el victorioso Rey, venciste con tu gran poder, fuerte exaltado, Salvador, por ti tenemos vida, Rey. Es el regalo celestial, fuiste sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor. A ti la gloria, Hijo de Dios. Eres el regalo celestial, fuiste sacrificio sin igual, que nos
Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y estamos nosotros durante estos servicios dominicales estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Y hoy nos toca ver entonces el capítulo 2, el cual hemos titulado Las obras del renacido por Dios. Las obras del renacido por Dios. Ya el domingo pasado se predicó acerca de que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso qué importante es haber experimentado la salvación del Señor por medio de la predicación del Evangelio. Pero ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las obras del renacido por Dios, porque aunque nosotros no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero bueno, vamos a hablar acerca de 1 de Pedro, el capítulo 2. Y para eso, por favor, les invito a abrir sus Biblias y vamos a leer entonces los versículos 1 al 10. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que al exponer tu palabra seas tú, Señor, hablándonos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando una persona ha renacido por gracia, por medio de la fe, por la predicación del Evangelio, la pregunta es entonces, ¿cuáles son las evidencias de que realmente uno ha renacido? Porque cuando uno ha vuelto a nacer en Cristo, la vida no es la misma, la vida cambia, es distinta. Y por eso la nueva persona en Cristo ahora hace las obras de Dios. Y por ello, qué importante es esta pregunta: ¿cuáles son las buenas obras de un renacido por la gracia de Dios? No te olvides, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y aquí entonces en este precioso pasaje la Biblia nos va a hablar de por lo menos 5 aspectos importantes, 5 obras que el renacido realiza una vez que ha renacido en Cristo, por la palabra del Evangelio. El primero, el renacido desecha las obras de la vieja naturaleza. Todo renacido por Dios
entonces lo primero que va a hacer es aprender a desechar de su vida aquellas cosas que antes tenía control, nuestra vieja naturaleza, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, la forma de reaccionar. Todo eso es cambiado por el poder del Evangelio. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Desechando pues, nota, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El creyente en Cristo, gracias a Dios, pasa de ser un hombre injusto o una mujer injusta, es decir, que está perdido en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Ahora pasa a tener vida en Cristo. Y aunque nosotros no practicamos ya las cosas que el mundo practica, y usted puede ver tranquilamente quizás esas obras del injusto en 1 de Corintios, el capítulo 6, versículos 9 y 10, te vas a dar cuenta entonces que nosotros ahora ya hemos sido transformados por Dios. Sin embargo, la pregunta aquí es, pero si yo he sido transformado por Dios, entonces ¿por qué todavía cometo pecados? Bueno, si tú quieres aprender más de ello en la verdad del Evangelio y en las marcas del creyente se ven en detalle esto. Pero los pecados que comete o que practica un inconverso no es igual a los pecados que comete un creyente. Y eso tú lo puedes aprender. Pero aquí en este pasaje, date cuenta que la Biblia dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Te has dado cuenta que no habla de adulterio, de fornicación, no habla de avaricia, no habla de idolatría? Todas esas cosas son los pecados que un pecador practica, en el cual está inmerso y es esclavo de. Pero gracias a Dios, todo aquel que ha venido a Cristo y ha recibido la verdad del Evangelio, la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por esta razón ahora la lucha que el creyente tiene todavía estando en esta vida son otras, como por ejemplo la malicia. ¿Qué cosa es la malicia? La malicia es la mala disposición de ánimo hacia otras personas, generalmente escondida tras una falsa apariencia. Es cuando, por ejemplo, tú ves a una persona y ni siquiera la conoces, pero de pronto ya le estás calificando de, no me gusta la cara de esa persona, ¿no? No me inspira confianza, ¿no? Y de pronto entonces ya estás comenzando a conceptuar a la persona de una forma equivocada, sin darle la oportunidad de conocerla. Eso, por ejemplo, ha pasado muchas veces conmigo, ¿no? Porque generalmente, pues, cuando yo estoy andando, ¿no? Normal, yo generalmente suelo estar serio y varias personas que saben de lo que estoy hablando me decían, luego que me conocieron, por cierto, ¿no? Un poco me decían, pastor, yo pensé que usted siempre era un hombre serio, como amargado, pero conociéndolo un poco a usted me doy cuenta de que no era así como yo pensaba. ¿Comprendes? Entonces, por esta razón, el que vive en malicia es la persona que sin conocer, sin tener la oportunidad, ¿no?, de conocer a una persona, ya lo está conceptuando mal. Por eso es una mala disposición de ánimo hacia otras personas. Y muchas veces nosotros podemos tener malicia contra otra persona, pero lo camuflamos, ¿no?, a través de una actitud aparente. De alguna manera reflejamos que sí, tenemos confianza en la persona, pero en el fondo realmente no. Entonces, por eso esto es la malicia. ¿Qué cosa es el engaño? Porque en el versículo también habla del engaño. El engaño es la acción o efecto de engañar o engañarse, usando de palabras, acciones, recuerdos, impresiones, etcétera, con el fin de no creer a la verdad. Eso es el engaño. Algo que yo tuve que aprender también como creyente, como pastor sobre todo, es cuando una persona me preguntaba, Pastor Johnny, ¿cómo está? Yo siempre le decía bien. ¿Por qué? Porque tenía este concepto de que el pastor nunca puede estar mal, o no puede estar triste, o no puede tener pruebas. Pero es más fácil para guardar la imagen decir,
hermano, estoy bien, ¿no? Sí, estoy en victoria, pero yo sé y Dios sabe que estoy viviendo luchas, que estoy viviendo tristezas. Mira, si el mismo Señor Jesucristo, siendo quien era, tuvo que llamar en el Getsemaní a Pedro, Santiago y Juan, y les abrió su corazón y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y era el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué yo tengo que aparentar que estoy bien cuando no estoy bien? Entonces ahora cuando me preguntan, pastor, ¿cómo estás? Yo tengo que pensar muy bien en la respuesta para no caer en el engaño. Y mucho menos en la hipocresía, de lo cual luego continúa en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Hipocresía. ¿Qué cosa es la hipocresía? Es fingir una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que en realidad no se tiene. Mejor es ser honestos por esto, ¿sí? Mejor es ser francos. Escuchen, algunas personas yo he escuchado decir, bueno, yo le digo la verdad a esta persona porque no soy hipócrita. Pero no te olvides que la palabra de Dios nos enseña que debemos seguir la verdad en amor. Es cierto, debemos decir la verdad, pero debemos hacerlo en amor. No para justificar nuestra actitud carnal, no para dejarnos dominar por la vieja naturaleza, sino más bien para actuar en amor. Por esa razón, la palabra dice, desecha la hipocresía, desecha la malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía, desecha las envidias. ¿Qué cosa es la envidia? Es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que es de otra persona, que la otra persona posee. Es cuando tú, por ejemplo, dices, ay, ¿cómo me gustaría tener el carro ¿no? Y tú no lo tienes. Ay, ¿cómo me gustaría que mi familia sea así, ¿no? Quizás tú, dama, que me estás escuchando, ¿no? Dirás, después de algunos años de matrimonio, digas, ay, ¿cómo no me tocó este hermano? Porque este hermano es lindo, ¿no? Y mi esposo, ¿cómo está, no? Cuando tú comienzas a envidiar algo que tú no posees, y más bien no aprendes a dar gracias por lo que tienes, entonces has caído en la envidia. Y por esa razón la Biblia dice, desecha eso. Más bien aprende a dar gracias a Dios por lo que el Señor te concede por gracia. Aprende a amar a tu esposa, a tu marido, a tus hijos. Aprende a amar tu trabajo. Ay, pastor, todo el día ahí en teletrabajo, y tengo que hacer esto y aquello. Me explotan 18 horas de trabajo. Y cuando lo pierdes, ay, no tengo trabajo. O sea, siempre estás insatisfecho, insatisfecha. ¿Por qué mejor no dar gracias a Dios y aprender a ser agradecidos con Él? Si tú quieres aprender un poco más de la gratitud, entonces vamos a tener en el Ministerio de Mujeres, este martes, vamos a hablar justamente de la gratitud a las 8:30 de la noche. Usted es bienvenido, bienvenida también, aunque la invitación es para todas las damas. No caigas en la envidia, no caigas en la envidia. Aprende a ser agradecido, agradecida con el Señor y con tus semejantes. Y también dice, no solo debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, sino también las detracciones. ¿Qué cosas son las detracciones? Las burlas. Es cuando nosotros difamamos en todas sus formas a una persona, a través de calumnias, murmuraciones, hablamos mal de esta persona, o la dejamos mal, o le hacemos mala fama, o dañamos su estima. Hermano, hermana, eso es detracción. Y la Biblia dice, desecha las detracciones. Quiera Dios de que si tú realmente has renacido en Cristo, entonces puedas tú desechar estas cosas. Porque la primera obra de un renacido, según este pasaje, es que desecha todas estas cosas. Desecha de tu mente, desecha de tu vida, desecha de tus emociones, todas estas cosas. Y de esa forma demuestra que realmente hay un cambio en tu vida.
Desecha las obras del viejo hombre, pero en segundo lugar, desea el alimento espiritual. Porque mira lo que sigue diciendo en el versículo 2 de 1 de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, así como la leche materna es vital para el crecimiento y desarrollo de un bebé, así también la leche espiritual no adulterada es vital para el recién nacido en Cristo. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, es importante que te alimentes de la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Lo vamos a ver en un instante. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos nutrimos de la leche espiritual no adulterada, puede ser que estemos alimentándonos de cosas adulteradas, de verdades adulteradas, que finalmente en vez de desarrollar tu vida cristiana, más bien te va a enfermar. Entonces mira lo que dice en 2 de Corintios 4, verso 2. Antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, nota, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña a no estar adulterando la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada viene a ser la doctrina del Evangelio. Tiene que ser explicada y entendida con claridad. Hermano, hermana, la verdad del Evangelio es una bendición. Cuando nutre tu vida cristiana, cuando nutre a esa nueva criatura, realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tú y yo por eso necesitamos conocer muy bien la sana doctrina, la doctrina del Evangelio. ¿Sabes? Según la Biblia, la leche espiritual son los primeros rudimentos o los fundamentos, el ABC, ¿no?, de la doctrina de Cristo. Por esta razón, nosotros como iglesia, a todos aquellos que desean aprender del Evangelio, tenemos un curso que hemos llamado La Verdad del Evangelio, que por cierto es un título que está en la Biblia y que habla justamente del Evangelio de Cristo y todo el poder de este Evangelio que actúa en la persona que cree y que lo recibe por la fe. Pero sabes, una vez que nosotros hemos recibido el Evangelio y comenzamos a nutrirnos así como un bebé recibe la leche, usted sabe que pues el bebé por un tiempo toma leche, pero después mientras va creciendo y va desarrollándose ya necesita alimento sólido. Y de la misma forma también nosotros, es cierto, conocemos y asimilamos el Evangelio, pero necesitamos luego alimento sólido. Hay algunos creyentes que tienen más de 20, 30, quizás 40 años y no salen de Juan 3:16 o Juan 1:12. Tú y yo tenemos que aprender a profundizar y a conocer la verdad de la palabra de Dios, no solamente el Evangelio. Y me temo que hay muchos que se llaman cristianos, que en realidad ni siquiera el Evangelio lo conocen a profundidad. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículos 11 hasta el capítulo 6, verso 3. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5, versos 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son, nota, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y esto, por si acaso, es algo normal. Es decir, la persona que ha nacido en Cristo, entonces es un bebé y tiene que conocer los aspectos propios de la vida cristiana. Como por ejemplo orar, como por ejemplo leer la palabra de Dios y alimentarse de la leche espiritual no adulterada, como por ejemplo vivir en comunión, como por ejemplo participar de la comunión del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Y todo esto es entonces la leche espiritual. Por eso la palabra dice en el versículo 13 de Hebreos 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todos en realidad comenzamos así la vida cristiana, no sabiendo todo, y en realidad yo sigo aprendiendo y todos seguimos aprendiendo la palabra de Dios, pero la idea es crecer y madurar, esa es la idea. Por eso sigue diciendo el versículo 14 de Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta que la leche espiritual no adulterada es el Evangelio de Cristo? Son los rudimentos de este Evangelio, son los fundamentos, ¿no? El ABC, pero después de eso tenemos que profundizar en la verdad de Dios y aprender a comer alimento sólido, porque Dios provee también de ese alimento por su palabra. Dice la Biblia en Hebreos 6, versículos 1 al 3, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, nota, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad si Dios en verdad lo permite. ¿Te has dado cuenta que estos son el ABC del Evangelio? Y a veces ni siquiera esto conocemos. Por eso te invitamos a que tú puedas participar de los estudios bíblicos, de los tiempos de comunión en los grupos de hogares, que ahora lo estamos haciendo a través del Zoom. Porque todos nosotros tenemos que crecer y alimentarnos de la palabra del Señor. Los nuevos, de la leche espiritual. Los que ya están algún tiempo en la fe, tienen que aprender a comer alimento sólido. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en 1 Pedro 2, versículos 2 y 3, yo puedo encontrar aquí que a todo aquel que ha renacido por la gracia divina, Dios le ha concedido en Cristo un nuevo deseo. Por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos. Mira, antes de conocer a Cristo, tú y yo no deseábamos la palabra. Yo me acuerdo que si tenía insomnio, abría la Biblia y en 3 minutos me dormía. Y la Biblia la usaba para dormirme, porque no la entendía, es que no había nacido de nuevo, no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Pero ahora que soy hijo de Dios, ahora abro esta palabra y me alimento de ella, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso ahora hay un nuevo deseo, el deseo de alimentarnos de las palabras de Dios. Pregúntate si tienes ese deseo en tu corazón. A un bebé, tú no le dices, teniéndolo en brazos, ¿no? Bebito, ¿no? Hijito, ahora cada vez que tengas hambre, por favor, llora. No, no le dices eso. El bebé llora naturalmente, porque él sabe que si no llora, entonces no va a tener la leche. Pues de la misma forma, el creyente en Cristo sabe que es una nueva criatura cuando hay un nuevo deseo en su corazón de alimentarse de la palabra de Dios. Hay un nuevo deseo, pero también hay un nuevo alimento espiritual. Porque no solo dice desead como niños recién nacidos, sino también dice la leche espiritual no adulterada. Hay un nuevo alimento. Antes nosotros pues nos alimentábamos del televisor, del internet, de las novelas, de las noticias, de conocimientos que pueden ser buenos de la universidad, de estudios, etc.
pero no nos alimentábamos de la palabra de Dios. Y ahora entonces, cuando nacemos en Cristo, hay un nuevo deseo, pero también hay un nuevo alimento, que es la palabra de Dios, la cual todo renacido en Cristo anhela y busca alimentarse. Pero no solamente hay un nuevo deseo y un nuevo alimento espiritual, sino también hay un nuevo desarrollo, porque la palabra dice, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, hermana querida, la voluntad de Dios es que tú crezcas para salvación. Es que tú puedas desarrollarte en esta nueva vida que Dios te ha dado en Cristo. Que tú puedas crecer saludablemente para la gloria de Dios, haciendo las obras de Dios y poniendo en práctica la voluntad de Dios. Un nuevo deseo, un nuevo alimento espiritual, un nuevo desarrollo, pero también un nuevo propósito. Porque la Biblia dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, todos los que somos hijos de Dios, vamos a degustar siempre de la benignidad de Dios. Es decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Tú puedes decir en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir en pandemia, Dios es bueno. Porque si realmente has gustado la benignidad del Señor, entonces realmente tú has experimentado una nueva vida, un nuevo nacimiento. Has sido renacido por la palabra incorruptible que permanece para siempre y que nos da vida. Desecha las obras del viejo hombre, desea el alimento espiritual, pero en tercer lugar, desarrolla tu fe en Cristo. Desarrolla tu fe en Cristo. Y ahora miremos, por favor, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 7. Mira, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué cosa es desarrollar tu fe en Cristo? En primer lugar es acercarnos por la fe a Jesucristo. Porque sabes, cuando nosotros nos acercamos por la fe a Cristo, cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1:17. Y por eso ahora, por ese poder de Dios, para reconciliarnos con Dios, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Por eso la palabra dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuántas personas rechazan a Cristo? Y no se dan cuenta que al hacerlo están rechazando la vida que Dios les quiere dar. Si tú te enfermaras del COVID, lo cual no deseamos, y nosotros te dijéramos, mira, este es el remedio. Si tú lo rechazas, ¿cómo quedarías tú? ¿Cuál sería tu estado? Y hoy todos están buscando el remedio, ¿verdad? Y hay una serie de informaciones y de dudas y de temores frente a las respuestas, frente a la medicina que se quiere poner ahora a disposición en los diferentes países. No voy a tocar ese tema, pero solamente quiero decirte esto. Dios vino a tratar con un problema que también afectó a todo el mundo desde el principio, y es el problema del pecado. Y el remedio del pecado es Jesucristo. Por esa razón, acércate a Jesús y recibe la salvación, recibe la vida que Él te ofrece. Porque la palabra dice, hay hombres que lo rechazan, acercándose a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No deseches a Cristo, no deseches la palabra que Dios te trae, no deseches la vida que Dios te ofrece por pura gracia. Pero dice la palabra para aquellos que nos hemos acercado a Cristo, mas para Dios dice escogida y preciosa, es decir, Dios realmente ha enviado a su Hijo como lo más precioso de sí mismo para traer respuesta y solución al pecado de la humanidad.
a tu pecado y a mi pecado. Por esa razón, solamente en Cristo somos declarados justos. Solamente en Cristo tenemos salvación. Solamente por Él podemos ser reconciliados con Dios. Por eso el desarrollo de tu fe comienza primero acercándote por la fe a Jesucristo, pero luego debe continuar en una edificación. Por eso edifícate en Cristo y sirve a Dios por la fe. Porque ¿qué dice la palabra en 1 Pedro 2, versículo 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos y nos edifiquemos en Él. Esa es la voluntad de Dios. Y debemos edificarnos, dice, como casa espiritual. Es decir, la edificación es el resultado de poder estar habitando en la presencia de Dios. Casa espiritual. Por esa razón la palabra dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué precioso es esto. Por eso la palabra dice también, sed edificados como casa espiritual, pero también como sacerdocio santo. Entonces no solamente es alimentarme de la palabra, sino también es vivir una vida consagrada a Él. No puedes tú, hermano, hermana querida, decir que eres creyente o que tienes una buena relación con Cristo cuando todavía estás abrigando pecados en tu vida. Cuando todavía estás amando lo que Dios aborrece. No es posible. Por esa razón, quizás no te estás edificando. Y lo que tienes que hacer por esa razón, la Biblia dice, desecha estas cosas. Lo hemos visto en el primer punto. Y más bien, comienza a vivir una vida consagrada a Dios, como sacerdocio santo. Y de esa manera entonces, cuando tú vivas en la presencia de Dios, consagrado a Dios, entonces todo lo que tú hagas será un servicio agradable al Señor. Por eso la palabra dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque haremos las obras de Cristo, haremos la voluntad de Cristo. Y de esa forma seremos edificados en el Señor, en el amor de Cristo, en la gracia de Cristo. Acércate por la fe a Jesucristo, pero también edifícate en Cristo y sirve a Dios por la fe. Eso es desarrollar tu fe en Cristo, pero también dale valor a tu fe en Jesucristo. Dale valor a tu fe en Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo 1 Pedro 2, versículo 6 hasta el 7 en la primera parte. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Hermanos, la palabra dice, el que creyere en él no será avergonzado. Me temo que hoy en día el diablo ha lanzado una mentira que muchas personas que están en Cristo están comenzando a aceptar. Y es que no puedo hablar de mi fe en Cristo porque si hablo de mi fe en Cristo voy a parecer como ridículo ante mi profesor de la universidad o ante mi jefe o ante aquella persona preparada. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú crees en Cristo, el que creyere en Él no será avergonzado. No te olvides que el Evangelio de Dios, de Cristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, no sucumbamos frente al temor que el diablo quiere tratar de sumergirnos en él, sino más bien oremos y pidamos como los discípulos en Hechos capítulo 4, ¿no? Pidamos de nuevo, es decir, Señor, llénanos de valor para poder hablar tu palabra, predicar tu evangelio,
mientras se hacen sanidades y milagros en el poder, en el nombre de Jesucristo, porque Dios nos ha dado autoridad aún para esto. Y por eso, hermano, no te avergüences del Señor. No te avergüences de predicar, no te avergüences de compartir la verdad de Dios. No te avergüences de predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso la palabra dice en el versículo 7 de 1 de Pedro 2, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Si tú tienes a Cristo como lo más precioso en tu vida, entonces dale ese valor en tu corazón y predícalo, compártelo, porque esa predicación, ese mensaje es el que el mundo necesita recibir hoy en día. Desecha las obras del viejo hombre, desea el alimento espiritual, desarrolla tu fe en Jesucristo. En cuarto lugar, demuestra tu obediencia a Dios. Mira lo que sigue diciendo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, en la segunda parte. Primero ha dicho, ¿no? Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero nota, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Toda desobediencia se origina en la incredulidad. ¿Me escuchaste? Toda desobediencia se origina en la incredulidad. Por eso la palabra comienza diciendo, pero para los que no creen. Tú puedes decir que crees en Cristo, pero si tú no le estás obedeciendo, entonces realmente la incredulidad está habitando tu ser. Yo conozco a varias personas que dicen haber entregado su vida a Cristo, pero hasta ahora no se bautizan. ¿Por qué razón? Porque en realidad no creen de todo corazón. Dicen que creen, pero en realidad son incrédulos. Y puedes poner cualquier excusa, pero la palabra de Dios es clara. Si realmente tú tienes fe, esa fe te tiene que llevar a la obediencia, porque la verdadera fe va a resultar en obediencia a Cristo. Por eso, ¿qué esperas para tomar este paso de bautismo? Porque ¿qué dice la Biblia? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que no esperes más por esto. Toda desobediencia se origina en la incredulidad. La obediencia a Dios, por tanto, inicia aceptando a Cristo. La Biblia dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ten cuidado por eso de rechazar a Cristo, de desechar el Evangelio, de desechar y despreciar el regalo que Dios te ofrece en Cristo. Sabes, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No rechaces ese regalo que Dios te está dando por medio de la persona y la obra de Jesucristo. No te conviertas en el grupo de estas personas que desecharon la piedra principal, donde la iglesia es edificada. Por eso, toda desobediencia se origina en la incredulidad, pero la obediencia a Dios inicia aceptando a Cristo. No deseches a Cristo, acéptalo. Acéptalo. Y la obediencia a la palabra es la prueba de ser hijos de Dios. Porque mira lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
destinados. Hermanos, por esa razón, y retrocediendo un poco en algunos versículos, en 1 de Pedro 1:14, la palabra dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, hermana, no te equivoques, ¿ya? Los hijos de Dios puede que sean inmaduros, pero nunca desobedientes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, nota, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No existe tal cosa como el cristiano carnal. Y en este caso, en este pasaje, cuando Pablo está hablando de los carnales, de los niños en Cristo, se está refiriendo entonces a los creyentes inmaduros. Los que debiendo ya comer alimento sólido, todavía dependen de la leche. Y están años y años en la iglesia, pero siguen dependiendo todavía de la leche. Y no se están alimentando del alimento sólido de la palabra. Y por esa razón cometen errores, por esa razón toman malas decisiones, por esa razón siempre están buscando consejería con el pastor porque no saben qué hacer. Hermano, hermana, si tú realmente fueras un maduro en la fe, tú encontrarías todo el consejo de Dios para ti. Y Dios te hablaría claramente porque has dispuesto tu corazón para la obediencia, para escuchar la voz del Señor. Pero si no estás en esta situación, es porque todavía tú eres un niño y necesitas madurar. Por esa razón, el creyente puede que sea inmaduro, pero nunca va a ser un desobediente. Si tú escuchas por eso la palabra de Dios, no desobedezcas a la palabra. Aplícala a tu vida, ponla en práctica y haz la voluntad de Dios, porque ese es el destino de los hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Para los que realmente no creen, ¿cuál es el destino? Mira, dice en el versículo 8, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. No tropieces en la palabra. ¿Cómo se tropieza en la palabra? Cuando no obedeces. Cuando no obedeces. Por eso, ¿qué esperas para obedecer a Dios? Porque tu desobediencia solamente demuestra que realmente no has nacido de nuevo. Dice la Biblia, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow. Por eso el destino del Hijo de Dios es ser obediente, y como hijos obedientes debemos caminar. Amén. Si tú estás con una persona en Cristo, ¿no? que es hermano en la fe o hermana en la fe, dile allí donde estás, obedece al Señor, obedece al Señor, díselo así. Desecha las obras del viejo hombre, desea el alimento espiritual, desarrolla tu fe en Jesucristo, demuestra tu obediencia a Dios. Y quinto punto y final, declara las virtudes de Dios. Declara las virtudes de Dios. Mira ahora lo que dice los versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, por eso, anuncia la luz admirable de Dios. Y eso es declarar las virtudes de Dios. Hermano, somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me faltaría tiempo para explicar cada uno de estos detalles, pero todo esto Dios nos ha concedido como un privilegio, es decir, como un regalo que ahora nos honra a nosotros. Pero escucha, todo esto que Dios nos ha dado tiene una finalidad: anunciar. Anunciar. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso declara las virtudes de Dios.
Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en el trabajo. Cuenta de Dios. Habla del Señor, porque el Señor te ha concedido todas esas bendiciones para que tú las cuentes y puedas dar testimonio de Él para la gloria de su nombre. ¿Puedes decir amén allí donde estás? Anuncia la luz admirable de Dios, pero también y finalmente anuncia la gracia y la misericordia de Dios. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué precioso! Por gracia, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Y somos pueblo de Dios para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, hermana querida, la virtud de Dios es Jesucristo. En Él está toda la plenitud de la deidad. En Él. Por eso nosotros anunciamos a Cristo. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Por esto, y en conclusión, desecha las obras del viejo hombre, desea el alimento espiritual, desarrolla tu fe en Jesucristo, demuestra tu obediencia a Dios y declara las virtudes de Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque Señor, tú nos has enseñado a través de este precioso pasaje de la Escritura las obras del renacido por Dios, porque a esto, Señor, tú nos has llamado a poder vivir nuestra fe, a poder, Señor, desechar las obras de la vieja naturaleza, a desear y anhelar profundamente la leche espiritual no adulterada, a poder, Señor, seguir desarrollándonos en la fe en Jesucristo, para también, Señor, obedecerte y demostrar nuestra obediencia a Dios, y así anunciar, declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por tu palabra, que cada creyente en Cristo pueda, Señor, realizar esta perfecta voluntad en sus vidas, para la gloria tuya y para bendición de muchos. Gracias, Señor. En estos tiempos difíciles te rogamos, Señor, que uses nuestras vidas para bendición y para la proclamación de tu evangelio, porque tú vienes pronto, Señor, y tú deseas que todo siervo, toda sierva de Dios sea hallado haciendo tu voluntad. Señor, por eso nos dedicamos a ti en esta hora. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, vencer el temor, a poder quitar toda vergüenza, Señor, todo temor que nos impide compartir tu palabra. Sino más bien, Señor, que seamos llenos del denuedo, del poder y de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para proclamar al mundo que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo, aquel que vendrá por segunda vez y que viene muy pronto para llevar a su iglesia. Oramos así en el nombre de aquel que es el soberano, el Rey de la tierra, el Rey del universo, el Salvador de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.
extraviados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, y honor, reinas en victoria. Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria, y honor, reinas en victoria. Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, y honor, reinas en victoria. Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
tú eres Dios. Agradecemos al Señor por pasar este tiempo juntos y Dios ha sido bueno con nosotros al bendecirnos también con su palabra, ¿no es cierto? Lindo mensaje. Gracias, Pastor Johnny, por el mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Y también en esta oportunidad quiero animarles y recordarles que esta noche está con nosotros hermana Patricia Adriansen. El tema que vamos a estar hablando, va a estar compartiendo en el Ministerio Juntos, ¿no? A través del Ministerio Juntos, será Escribe tu propia historia. Ella es una escritora, ¿no? De muchos años de experiencia, de aquí en una escritora cristiana, ¿no es cierto? Aquí en el Perú. Entonces ella está teniendo una entrevista juntamente con nuestro hermano Roini para poder hablarnos acerca de cómo escribir nuestra propia historia. Sería bonito que pueda sintonizarnos también en esta oportunidad. El día de mañana, ¿no es cierto?, a las 7 de la mañana, estamos juntos acercándonos al trono de la gracia, y en la noche también los varones están invitados a reunirse en el Ministerio de Matrimonios a través de los canales de nuestra iglesia. Y queremos hacer una invitación especial. No se olvide, este viernes 18, tenemos una reunión de gratitud en el Ministerio de Matrimonios. Estamos invitando a todas las parejas. Entonces, este viernes 18 de diciembre, entonces tenemos nuestra reunión de gratitud al Señor por todo lo que Dios ha hecho durante este año en medio de nosotros, ¿no? El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor esté siempre con ustedes, ¿no? Dios los bendiga.